Vámonos al Antiguo Testamento. Segundo de Samuel 11. Este tema lo abarca Segundo de Samuel, todo el capítulo 11 hasta el capítulo 12, que va del 1 hasta el 25. Todo el capítulo 11, el capítulo 12 del 1 al 25. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así. Presta atención al versículo número 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Ahora presta atención a la actitud, a los hechos del rey. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Hipocresía es eso. Y por la salud del pueblo, hipocresía. Y por el estado de la guerra, hipocresía. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieronle saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo: Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió a Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes?
¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Y fue el mensajero llegando contó a David todo aquello que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, que le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hoy vamos a hablar de una historia clásica, o una página de la Sagrada Escritura que ya hemos enseñado. Una mancha en la hoja de vida del rey más querido por los judíos hoy en día, del rey del cual más se acuerdan, del cual más hablan, es David. El tiempo que corresponde a unos 120 años de reinado, primero de Saúl, luego de David y luego de Salomón, es lo que los judíos llaman la época o la edad de oro de la monarquía de Israel. Pero aquí hay una mancha. ¿De quién estamos hablando? De un ungido del Señor. Alguien al que el Señor llamó para que sucediera, para que reemplazara
al primer rey, que fue Saúl. Lo llamó, lo ungió, lo guardó de la espada de Saúl, que lo quería matar, lo libró de muerte durante el tiempo durante el cual Saúl quiso matarlo. El Señor estuvo con él, lo guardó y puso gracia en la vida de David. E Israel amaba a David. En las gestas de guerra, el pueblo se daba cuenta de que en él había algo que era del Señor. La mano de Jehová estaba a favor de David. Cuanto propuso, el Señor lo escuchó y se lo dio. Lo que quiso, el Señor se lo concedió. ¿Dónde estuvo el mal? Cuando el Señor lo llama a uno a barrer la sala, a abrir la puerta, a enseñar la palabra, a amonestar, a ungir como ujier. Cuando el Señor lo llama a uno a un trabajo específico, a una obra específica, te va a ungir, te va a preparar, te va a enseñar, te va a pasar por un periplo de pruebas. ¿Pruebas de qué? De tu fe en Cristo. ¿Pruebas de qué? De tu amor por el Padre. Te va a probar, te va a preparar, pero no te va a abandonar. Te llamó. El que te llama, te prepara. El que te prepara, te disciplina. El que te disciplina, te unge. Y el que te unge, te envía para que hagas la obra para la cual el Señor te llamó. A quien más se le da, más se le pide, más se le exige, más se le requiere. Esta máxima es bíblica, no mundana. Si el Señor nos ha preparado, como te lo he descrito, ay de nosotros si nos deslizamos. Cualquier lector desprevenido, muy incauto, al leer esta historia diría, pero por una sola cosa, y siendo el rey, el Señor lo trató como lo trató. Examinemos este comentario. Por una sola cosa, por una sola locura, un ministerio se va a pique. Por una sola locura, una familia es destruida. Por una sola locura, un matrimonio se rompe. Por una sola locura, ha habido y habrá mujeres que abandonan al esposo. Por una locura, hay mujeres aún dentro de la iglesia que al verse mancilladas, engañadas, algo ocurre en el corazón de ellas, es como una ruptura y ya no hay más amor por ese hombre. Y esa mujer dice, me seco, me muero, pero no más contigo. Por una locura. Mira la locura de David. ¿Cuál fue la locura de David? El ungido. Versículo 1 del capítulo 11. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, esa era su labor, él era guerrero. Hasta tal punto que cuando él quiso llevar a cabo la construcción del templo de Jerusalén, y el Señor le dijo que no, porque sus manos estaban manchadas de sangre, que le permitiría a su hijo Salomón llevar a cabo esa obra. Él era guerrero. El que mató con la fuerza de Jehová al gigante Goliat fue David. Era guerrero, era peleonero. Él propuso muchas cosas y el Señor se las concedió. Hermano Wilfrido, pero por una sola cosa, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y cuál fue esa cosita? Que no es ninguna cosita, sino una cosota, que en un momento, en el periplo de recorrer el desierto para poder entrar a la tierra prometida, el pueblo
Sí, lo cierto es que el pueblo de Israel, el que salió de Egipto, con la mano de Jehová extendida a favor de ellos, era un pueblo terco, obstinado, murmurador, chismoso. Eso es cierto. Y cada rato se quejaban. Cada rato se quejaban. Cuando había un milagro, un portento, una hazaña, una maravilla, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, como decimos nosotros ahora. Pero cuando había un problema, Egipto era nuestra casa. ¿Y cuántos nos dicen? He oído a algunos decir, mejor estaría yo en el mundo, porque desde que me metí a esto, los problemas abundaron. Y sigue la locura. Lo de David fue una locura. A David le correspondía ir a la guerra. Mandó a Joab, su capitán, y mandó a los valientes, porque se quedó ocioso, flojo, jugando con las cosas del Señor. Y con las cosas del Señor uno no puede jugar. Así que si alguien te dice, pero por una sola cosa Moisés no entró a la tierra prometida, por una sola cosa, no, por una locura. ¿Y cuál era la locura? Que él fue ungido, fue llamado, fue ungido, fue preparado. El Señor le mostró sus espaldas, él quiso, muéstrame, Señor, y lo metió en la peña. Parece que el Señor hubiese hecho una brecha en la peña, lo metió, y no mirarás mi rostro porque morirás. Verás el resplandor de mi gloria. Y vio las espaldas del Señor, dice la palabra. Imagínate semejante gloria del Señor mostrada a Moisés, para que Moisés, en un momento, con la queja del pueblo, porque se quejaban, no hay agua, nos sacaron de Egipto para morir en pleno desierto, en lugar de ser manso como siempre había sido, en un momento de locura cogió la vara que tenía y levantó varitazos la roca, le dio varitazos. Gloria a Dios. Oiga, hubo un milagro, porque cuando golpeó, brotó el agua, sí se produjo el milagro. Pero él lo hizo no como el Señor había dicho. El Señor quería glorificarse delante del pueblo. ¿Y qué le mandó a Moisés? Que le hablara, que le dijera, peña, ábrete y brota agua. Eso era lo que el Señor le mandó a hacer a Moisés. No lo hizo. Y por una cosita, dirás tú, yo no lo digo así, yo digo, y por la locura de hacer lo que le daba la gana, el Señor dijo, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás. Le permitió verla a lo lejos. Mira las locuras que nosotros podríamos cometer o estamos cometiendo. Volvemos al caso de David. Mujeres tenía, concubinas tenía, si no se lo permitió. Esposas tenía. Y se encaprichó. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios andan ociosamente, lo más probable es que caigan. Andar ociosamente es no orar. Andar ociosamente es andar con otros que no son cristianos evangélicos. Sí, hay que, en el trabajo uno dialogar con todo el mundo, porque estamos en el trabajo, pero una vez que la jornada laboral termina, voy a ir a un estadero, a una esquina, con gente que no adora al Señor. No. Y me acuerdo del capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De pronto vas a terminar hablando, usando el lenguaje, el vocabulario soez de los compañeros. Y usted no está llamado a hablarse de semejante cosa. Flojo, ocioso, bajo espiritualmente, el guerrero del Señor empezó mal. Le tocaba ir a pelear y no lo fue. Mandó a otro, ve tú. Al mediodía, en los lugares que corresponden al Oriente Medio, hay un calor tan espectacular
que la temperatura de Mompox, Magangué, Cereté, el Bajo Cauca, en Caucasia, Fundación, Maicao, Uribia, no compiten con el calor tan terrible al mediodía, sobre todo en los países del Oriente Medio. En la tardecita, ellos solían tomar una siesta por el calor excesivo, allá arribita. Como estaba ocioso, flojo, allá arriba, hermano, yo no sé si usted ha podido darse cuenta que la topografía de Jerusalén no es como la de Barranquilla. Barranquilla tiene partes alticas y partes bajas, pero aquí no hay montaña, aquí no hay colinas, no las hay. En Jerusalén es un promontorio, no es una montaña como el Everest, pero sí hay partes en donde desde arriba se puede ver, en las laderas se puede apreciar todo lo que está abajo. Y los baños de esa época, los baños, no son los baños interiores nuestros de esta época. Así que una mujer hermosa que parece que tenía fama por su belleza, era popular entre los israelitas de esa época. Una mujer salió a bañarse y nadie se baña vestido. Estaba in puris naturalibus. Ahí llegó a bañarse. Allí no hay pecado, fue a bañarse. Estaba en su baño. Desde la parte de arriba de la casa real, el perezoso, el ocioso rey David vio, y como lo halló flojo, perezoso, bajo de batería espiritual, mal, los ojos se le prendieron de ese cuerpo. Yo creo que si David hubiese estado bien espiritualmente en ese momento, él había visto porque no era ciego, pero él se había quitado de ahí, pero no, ese se quedó ahí y la vio varias veces y de manera seguida, y sus ojos se prendieron de ese cuerpo al desnudo, y Satanás tomó ventaja de su ocio, de su pereza, de su condición espiritual, hasta tal punto que concibió asesinato y adulterio. Él mandó a matar a Urías Eteo, y Urías Eteo, sin saber lo que estaba ocurriendo, le dio bofetadas. ¿Quién es ella? Es Betsabé. Betsabé, tráigamela. Y se acostó con ella. Quedó encinta, quedó embarazada. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, dígale a rey que estoy embarazada de él. Y viene el plan macabro, porque el pecado nunca deja al hombre en un estado malo, sino que lo lleva de un estado malo a uno peor, descendiendo todo el tiempo. Es como el asunto de la drogadicción. El drogadicto crónico va a necesitar siempre más dosis, porque la que él acostumbraba a consumir el año pasado y la que está acostumbrado a consumir hasta el día de hoy no le será suficiente para el día de mañana, sino que el cuerpo le va a demandar más y más y más, y nunca va a quedar satisfecho. Por eso la necesidad de más consumo y más consumo y más consumo, con el sueño, con la ilusión de satisfacer una necesidad que nunca la droga lo va a hacer, ni el alcohol tampoco lo va a hacer. Ese es el pecado, pero peor todavía. Entonces podemos decir hasta ahora que hay una cosita, hubo un error, si ese tuvo tiempo de arrepentirse, error, si él había conocido la gloria del Señor, error, si vio la manifestación de la gloria de Dios en su vida, error, si era ungido para cantar, era ungido para componer melodías cristianas que todavía conservamos hoy en día, error para el que no conoce al Señor, para aquel que conoce al Señor, ya no es un error. Es una locura, por una locura. Aquí David lo vemos como hipócrita, porque cuando vino Urías Eteo de la guerra, quiso
que Urías se acostara con Betsabé. ¿Para qué? Para darle el hijo de él a Urías, para decir, ese es tu hijo, no el mío, para tapar la falta. Y David va descendiendo de la ociosidad al deseo carnal, del deseo carnal a cometer el acto carnal, del cometer el acto carnal a ver quién estaba allí, quién era el marido, y concibe el asesinato. Él fue el asesino. Hermano, ¿y por qué ocurre esto? Porque cuando se llega a donde el Señor quiere que uno llegue y se vuelve un ocioso, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y lo más seguro que el hombre de Dios en esta locura caiga. A lo mejor lo matan, a lo mejor lo asesinan, a lo mejor lo atropellan. ¿Usted no se ha dado cuenta de cuántos ministros han muerto en accidentes y que nadie quiere hablar de eso? Porque, hablar de muerte, eso no sé. Pues aquí vamos a hablar de muerte también. Uno, en locura, lo atropelló una tractomula, por ahí por el hipódromo. Otro, cayó enfermo, flaco, terriblemente flaco. Nunca más volverá a ser el mismo predicador de antes, porque cometió una locura. Y las locuras que se cometen se pagan. El pecado no prospera. El pecado arruina. Alabados al Señor. ¿Cómo pudo David hacer eso? Ahora tapo mi falta y la falta de Betsabé, que el marido se meta en su cama y duerma con ella y va a decir que está embarazada y va a creer que es su hijo. La bofetada del Señor a través tuya fue: no, Señor, ¿cómo voy a dormir yo, a descender a mi casa y dormir como mujer cuando los siervos de mi Señor Joab están en guerra y están acá? Yo me quedo con ellos. Y lo trajo. Ven, quédate conmigo hasta el día siguiente. Y lo embriagó, lo emborrachó. ¿Qué quería? Tapar la falta con otra falta. Hasta que no aguantó. Y le dice a Joab: hay guerra. En la guerra tenía que estar él. La guerra era de él, contra los amonitas, contra Amnón. Tenía que ir allá. No tenía que haberse quedado en palacio. No tenía por qué haberse quedado. Fue hipócrita. Ocioso hipócrita en este momento. Pero el Señor no se queda con ningún vuelto en el bolsillo, sino que el mandado que tú haces, de ese mandado hay un vuelto que el Señor te lo va a dar. Los abuelos decían: la haces y la pagas. La Biblia lo dice de otra manera: todo lo que siembras, eso ciegas. Todo lo que el hombre sembra, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Menos mal que había un hombre que no tenía miedo a la ira posible de David, que era Natán. Natán se le presentó. ¿Y cómo? Con una historia. Había en cierta parte dos. Y le contó la historia. Porque el Señor sabía, el Señor sabe lo que las palabras producen. Esa historia sacó del corazón de David lo justo, lo recto, hasta tal punto que se enojó. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese? Y ahí viene la palabra: el Señor no se queda. Créanme que el Señor no se queda con ese pueblo. Ese hombre eres tú. Urías casado. Urías era eteo, era de los eteos, era un prosélito, un convertido al judaísmo, y actuó de mejor manera, actuó santamente comparado con el carácter en este pasaje, carácter hipócrita, engañoso, vil, rastrero del rey David. ¿Y cuál fue el pecado? Por un solo pecado. No, Señor, no fue un solo pecado, fue uno tras otro. Ociosidad, dejar a un lado su labor, estar flojo, perezoso, ocioso, mal espiritualmente, y luego anhelar a la mujer ajena. Eso es pecado.
Luego llamarla, usar su posición de rey para hacerla, tráiganmela. Y se acostó con ella. Llévenla. Y esta mujer se lavó de su inmundicia, dice la palabra, se lavó de su inmundicia. Ella tampoco se quedó atrás. Pero ¿quién le decía no al rey? La historia se puede ver desde diferentes puntos de vista y aquí hay un montón de mensajes que enseñar. Pero hoy llamo la atención sobre un punto en particular de esta historia. ¿Visitó el Señor la locura de David? Sí la visitó. ¿Cómo la visitó? Por cuanto él mandó a asesinar a Urías Eteo en combate. El Señor dijo, la espada jamás se apartará de tu casa. Y ahí vienen los males, porque lo que uno siembra, uno va a recoger. Amnón se enamoró de su media hermana, la hermana de Absalón. Se encaprichó hasta tal punto que no comía, perdió el apetito. Urdió un plan para acostarse con ella, tener sexo con ella. La violentó porque esta niña no quería, pero él sí quería. Cuando la ultrajó, algo se produjo en él. Y del anhelo de estar con ella sexualmente vino el menosprecio, porque la menospreció. Y llamó a su criado, échenla. Y cuando salga, cierre la puerta detrás de ella. La menospreció. Ahí va un mal, otro mal. Absalón no supo. Absalón era el de cabellera larga, se hacía motilar una vez al año. Y el cabello que le cortaban lo pesaba, era bastante, o sea, era un hippie de aquella época. La Biblia dice que el cabello que le cortaban era bastante abundante y pesaba mucho. Imagínense por dónde tenía el cabello este hippie antiguo. Digo, ¿con qué se va? Quédate tranquilita. Y consiguió el asesinato. Porque vino el odio de él contra su medio hermano, a quien mató, a quien mandó a matar. Y vino el odio contra su padre, que permitió que eso hubiese ocurrido. ¿Hasta dónde llegó Absalón? Se levantó contra el rey David, se levantó contra él. Primero estuvo lejito, luego se acercó y de manera astuta se colocaba en una parte en Jerusalén por la cual iban a pasar gente que venía de otras partes de Israel a tratar asuntos con el rey, y él se acercaba. ¿Quién me diera a ser juez sobre Israel? Eso decía. Y los que le decían esto y esto y esto, que le querían inclinarse ante él, él era el Absalón el que se acercaba y los abrazaba y los besaba. Se fue ganando el cariño de todos hasta que llegó a alguien llamado Aitofel, un consejero real, un hombre de una capacidad para ultimar detalles, para tramar cosas. Aitofel se le pasó al bando de Absalón. O sea, Absalón llegó hasta tal punto que tuvo un ejército de Israel, estaba con él y se levantó y vino contra el rey. Al rey le tuvieron que decir, a David, el del pecado, el que mató a Urías Eteo, tuvo que salir corriendo. Pero David lo seguía amando. Lo seguía amando. La historia terminó como que el tal Joab fue a buscar al señor Absalón. Absalón perdió la batalla y como era hippie, era de cabellera y larga, dice la verdad que no había la hermosura en el rostro, no había ninguna falta o talla o defecto desde sus pies hasta su cabeza. Era un Adonis, hippie antiguo. Salió huyendo y pasó por unos árboles y la cabellera, cabalgando la cabellera, se enredó y quedó colgando el caballocillo y el jinete quedó con las paticas así y gritando. Y llegó y le dijeron, David dijo que no lo mate. Fue lo primero que hizo. Lo asesinó. Y David, huyendo de su propio hijo, esperaba que nada le ocurriera a su hijo, porque dijo, no se metan con él.
Y cuando se acercaron, él supo que había pasado algo y empezó a llorar. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaba llorando? Sí, le dolió que el hijo muriera, que fuese asesinado, pero ¿por qué estaba llorando? ¿No sería porque se acordó de que él fue el gestor de todo ese mal en su familia? Claro que sí, claro que sí. Me mandaron a traer a colación esta historia ya predicada desde este púlpito, la historia de David y su pecado, para hablarnos de lo que es el descuido. Nosotros como iglesia, nosotros como padres, nosotros como hijos, nosotros como tíos, abuelos, nosotros como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo. David se descuidó y Satanás lo zarandeó y lo llevó a hacer cosas que no tenía por qué haber. De todo eso se dolió, pero el Señor no pasó por alto la locura de su siervo. No. Dios, a quien toma por hijo, disciplina, y al que ama, azota. Alguien que había recibido tanto de Dios, ¿por qué no respondió en este momento de su vida como rey? ¿Por qué no respondió al amor de Dios? Abusó de su poder, abusó de su gracia. El descuido. ¿De qué me vale a mí tener 1000 años de vida evangélica si al siguiente año me voy a perder? ¿De qué nos vale a nosotros tanta oración si vamos a cometer una locura parecida a la de Moisés o a la de el rey David? ¿De qué nos valdría a nosotros como iglesia seguir adelante si al año entrante vamos a cometer locuras? Un momento de descuido y se comete la locura. ¿Qué repele? ¿Qué echa fuera a Satanás y sus demonios? Que te ven a ti débil, paliducho, como quiera, pero firme, no cediendo al pecado, no siendo esclavo del pecado. Y cuando uno no es esclavo del pecado, uno podrá ser perseguido, vilipendiado, podrá uno estar enfermo físicamente, muy debilitado. Sin embargo, si no estamos practicando el pecado, nuestra autoridad está intacta y la podemos usar para atar, ligar, reprender y echar fuera al enemigo. David se descuidó y vaya que pecó. Y el Señor no se la pasó por alto. No, Señor. Le aclaró que no moriría por esa falta, pero que la espada no se apartaría. Las mujeres que eran sus concubinas, el Señor permitió que en público las mancillaran a plena luz del día. El Señor no se queda con nada oculto. He aquí que el Señor hace varios añitos nos dijo que todo lo que nuestros enemigos han hecho en secreto, Él lo va a sacar a la luz pública. Y yo a rajatabla lo creo. ¿Qué es descuidarse? Aneleo es el verbo en griego bíblico, descuidarse. Ser negligente, ser perezoso, ser flojo, no cuidarse. Hermano, Mateo 22:5, ¿qué dice? Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Sí. Sigue. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Así es como el Señor mira a aquellos negligentes, que el Señor los ha llamado para que le trabajen a Él y actúen de una manera negligente. Flojos, perezosos. La pereza tiene varios sinónimos en español: desidia, asidia, abulia. Y hay otras palabras que son muy refinadas que ya uno no usa, pero son sinónimos de pereza, flojera, galvania, ignavia, pereza, negligencia.
indolencia. Le toca a uno. Ameleo, por un lado es negligente, se refiere al negligente, pero otro lado se refiere al descuido. Descuido. Primera de Timoteo 4:14, ¿qué dice? Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, no descuides la advertencia del Señor a través de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, el joven pastor de la iglesia de Éfeso. Hebreos 2:3. Libro de Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 8:9. Está hablando del antiguo Israel, aquellos que conocieron las gestas heroicas de Jehová a favor del pueblo antiguo de Israel y que poco a poco, generación tras generación, se olvidaron hasta llegar a los tiempos del libro de los jueces. ¿Y cuál es el tema del libro de los jueces? Y en aquellos días cada uno hacía lo que quería. Eso se llama caos, se llama anarquía. El día que yo empiezo a hacer lo que me dé la gana, dejaré ipso facto de ser hijo de Dios. ¿Qué caracteriza al hijo de Dios? Obediencia, así de fácil. Obediencia, no son los dones. No es el predicar. No y no. Es la obediencia. Más dones que Satanás, ¿quién puede tener? De las criaturas, él. Hasta la alabanza le fue dada a él. Y mira en qué se convirtió: en el enemigo de nuestra alma. Así que no es la brillantez de los dones por los dones mismos, sino la obediencia de un corazón sencillo, manso, humilde, sujeto al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1, 12. Por esto yo dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. ¿Se da cuenta? Que al pastor le toca recordar. Ay, pero el pastor siempre nos toca el punto ese, porque a mí siempre me toca en ese punto. Y yo a ti no te voy a hacer caso, le hago caso al Señor. Ponte de pie.